A continuación, daremos lugar a la última conferencia del día de hoy, que está a cargo del doctor Gustavo Vallespinos. El doctor es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de grado y posgrado de prestigiosas universidades nacionales y latinoamericanas. Es autor de más de 100 trabajos de investigación publicados en distintas revistas especializadas nacionales e internacionales. Ha recibido distintos homenajes y distinciones por parte de estudiantes, profesores y colegiados, entre los que merecen destacarse las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, el Congreso Nacional de Derecho del Consumidor y el Congreso Nacional de Estudiantes, todos realizados en su honor. Doctor Vallespinos, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Tantas caras conocidas, tantos recuerdos, tantos magistrados que han sido alumnos míos, no voy a darle edad de ninguno, tantos compañeros de facultad que hemos rendido juntos muchas veces, tantos integrantes de la cátedra mía, así que estoy en casa. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y en realidad voy a dividir mi participación en dos grandes módulos, con una antesala que me veo obligado a realizar. La antesala es mi posición frente al nuevo Código Civil, que por más que ya lo he dicho muchas veces, siempre es bueno recordarlo. Desde hace décadas, el derecho privado argentino venía necesitando un cambio. Y este cambio se venía expresando a través de los decisorios judiciales. También por la doctrina autoral. Y confluíamos y discrepábamos. Pero había una constante en esta situación, que todos decidíamos por tener una norma que nos diera de alguna manera certeza, seguridad, acerca de nuestros derechos y el derecho de todos los ciudadanos. Por eso es que yo me alegré y mucho, y me honré mucho, por haber participado junto a dos grandes maestros del derecho civil argentino, que fueron los doctores Mosè Iturraspe y el doctor Rubén Stiglitz, que curiosamente me llamaron para colaborar en la parte de contrato. También en la parte de obligaciones, con Daniel Pizarro intervine, pero no como colaborador específico. Y entonces celebro mucho la aparición de este nuevo código, porque más allá de las discrepancias y de los aciertos, tenemos una norma que no estaba escrita, pero estaba en el ámbito del derecho civil argentino. Y debo comenzar por el elogio hacia ustedes, pero también hacia nosotros. Ha sido un esfuerzo conjunto de los jueces y de los estudiosos del derecho, que hoy muchas de las normas son nada más que una consagración en el derecho positivo de los grandes principios que ya todos conocemos y que ya todos hemos transitado. Por eso, en realidad, no esperen que yo les señale grandes novedades en estos dos módulos que yo voy a abordar. Sí, quizás voy a crear, desde mi posición de abogado y de profesor universitario, lo que vislumbro como los grandes ejes y los grandes problemas que no los va a resolver el código en sí, sino que los vamos a resolver ustedes y nosotros. Entonces, bienvenido al nuevo Código Civil. También a la integración con el derecho comercial. Esto fue un gran debate que durante décadas aparecíamos como atravesados por algo invisible que no existía, los civilistas de los comercialistas. Pero había
un trasfondo hacia la consagración legislativa de un ordenamiento único, con una mirada única, con principios que informen únicos. Y creo que se ha logrado. Ahora, lo que queda es promocionarlo, estudiarlo y debatirlo. Y en este debate, me parece importante señalar algunos lineamientos de lo que el nuevo código designa como disposiciones generales de la teoría general de las obligaciones, que no son otra cosa que grandes principios que van a informar el funcionamiento de la teoría general de las obligaciones. En el libro tercero, en esta primera sección, se ha sentado una definición, y esto ya es un cambio, porque todos sabemos la posición de Vélez Sarsfield, repetida por todos nosotros, que en los códigos no hay que definir. Pues bien, el nuevo código define. Y algunas definiciones a mí me parece que son criticables, porque no son normativas, sino que son meras descripciones a título didáctico o a título de expresión doctrinaria que no es propia de los códigos. Pero por suerte, este 724, en donde nos trae y nos sienta una definición de lo que es una obligación, tiene al menos tres grandes virtudes. En primer lugar, ya lo señalé, es una definición normativa, ni es descriptiva, ni es didáctica, ni es un posicionamiento doctrinario. Regula el desempeño de los ciudadanos vinculados por una relación jurídica que procura la observancia de una determinada conducta para satisfacer el interés jurídico del otro sujeto vinculado. Pero más allá de esta virtud, me parece que el 724 o peca por exceso o peca por defecto. Digo esto porque a renglón seguido, después de decir que se trata de una relación jurídica en la que hay una prestación y un interés jurídico a cumplir, nos habla del incumplimiento de la obligación en el mismo artículo. Y entonces yo digo que la definición peca por exceso porque habla solo del incumplimiento obligacional y no también del cumplimiento obligacional, como lo hace en otro dispositivo, más precisamente el 731. Le aseguro que no me acuerdo todos los artículos, así que me pueden corregir, pero algunos sí. Entonces esta definición peca por exceso porque no es propio de una definición hablar ya del incumplimiento. Y si vamos a hablar del incumplimiento, peca por defecto porque también debió hablar del cumplimiento. Fíjense en ustedes, el 724. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Punto. Ahí habría terminado. Ahí debería haber terminado. Sigue. Y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Y en caso de cumplimiento, hay que ir al 731. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y a rechazar las acciones promovidas por el acreedor. Esta primera observación, que parece un tanto de técnica legislativa, no lo es, sino que es conceptual, toda vez que entendemos por definición normativa la disposición acerca de las conductas que deben observar los sujetos vinculados.
La teoría del cumplimiento obligacional y la teoría del cumplimiento es otra cuestión. Es otra cuestión. Primera observación para realizar. También me parece que esta definición es exacta en cuanto a que, por una parte, nos dicen cuáles son los elementos esenciales de la obligación: sujeto, objeto, vínculo y causa, causa-fin. Pero además de darnos la configuración de la estructura institucional de una obligación, esta definición, y esto es trascendente, para mí al menos, amalgama los dos componentes del elemento esencial vínculo jurídico. Siempre hemos dicho que el elemento vínculo era un elemento ideal que enlazaba al acreedor con el deudor, y que ese elemento ideal estaba compuesto por dos módulos, que en algún momento uno podía prescindir del otro. El débito era el deber moral o de conciencia por el cual se cumplía, y la responsabilidad era el poder de coacción que emerge del derecho subjetivo de crédito del acreedor. Y en virtud de esa posibilidad de fraccionamiento de estos dos componentes del vínculo jurídico, se presentaba en el Código Vélez-Sarsfield la obligación llamada natural, la obligación de puro débito. Nosotros siempre sostuvimos, desde que yo rendí mi concurso para profesor adjunto con María Marta, siempre sostuvimos, y en aquel entonces lo único que me acompañaba era Mosito Urraspe, obviamente enfrentado a Moisés de Paré, de que las obligaciones llamadas naturales no eran del mundo jurídico, porque estaban sin responsabilidad, que no es otra cosa que un haz de facultades que emerge del llamado elemento responsabilidad del vínculo jurídico. ¿Cómo vamos a hablar de obligación que no se puede exigir?, decíamos nosotros. Felizmente el Código nuevo ha eliminado esta categoría y hoy aúna de una manera no fraccionable a los dos componentes del vínculo jurídico. En toda obligación debe haber un estado de conciencia que lo impulse al sujeto a cumplir o un deber moral, y también junto a él debe estar un haz de facultades para exigir el cumplimiento toda vez que no se observe con la conducta debida. Este es el posicionamiento contemporáneo de lo que es una obligación. Y para mí esto es un acierto, aun cuando haya quedado algún resabio dentro del código que por allí dice que cumplido un deber moral no se da derecho a la repetición. ¿Qué era el efecto? Uno de los efectos de las obligaciones naturales. Entonces, este tercer aspecto que yo señalo de la definición, en cuanto a que por un lado nos permite extraer de allí todos los elementos configurativos de la estructura de la obligación: sujeto, objeto, vínculo y causa. Y además, porque deja sentado normativamente la estructura institucional de la obligación, que no es otra cosa de que amalgamar el débito y la responsabilidad como componentes indisolubles del vínculo jurídico. Finalmente, en este análisis de la definición del 724, no puedo dejar de decir que también es un logro de la definición en que se hayan expresado de una manera clara y categórica los dos polos que componen la relación jurídica obligatoria: deudor y acreedor. Pero la definición dice algo más que deudor y acreedor. Dice prestación y dice interés jurídico del acreedor. Identificando la prestación con el deudor, con ese cúmulo de conductas que tiene que observar para
satisfacer el interés del acreedor. Esto también es un avance por esto de que cuando uno ingresa en el ámbito del derecho del consumo, que está incorporado al Código Nuevo y el cual se debe nutrir, respetar y analizar la estructura obligacional, esto va a ser trascendente para los terceros que no son parte de la relación jurídica obligatoria. Y nosotros hemos enseñado durante años en la facultad que la relación jurídica obligatoria tiene efecto entre el acreedor y el deudor y a las personas a quienes se transmiten estas calidades. Y hablábamos de los terceros a quienes no se alcanza. Entonces, con esta definición, el primer gran problema que se va a generar en la interpretación del 724 cuando se ingrese al ámbito del derecho del consumo es si es parte de la relación, como dice el 724, o estamos en presencia de un fenómeno distinto. No es un tema menor. La segunda cuestión dentro de estas disposiciones generales que consagra el libro tercero, yo quiero, y me parece que es provechoso, detenerse en el funcionamiento de esta obligación. Ya se ha generado la obligación, porque ya tenemos que la causa fuente es un componente, aunque externo de la obligación, esencial para la estructuración de la relación jurídica obligatoria. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, y acá es donde viene, y recuerdo los debates riquísimos en el seno de nuestros grupos, y los informes que hacíamos. Yo estaba en la casa de José Iturraspe, él estaba en pijama, porque estaba un poco gripado. Y dijimos, no vamos. Y él dijo, ¿cómo que no vienen? Estaba enojado porque pensábamos que era mejor para él no ir. Y hablábamos de los principios que informan el derecho. Sin ninguna duda, el artículo 9 del nuevo código es el sello de José Iturraspe. El artículo 9, el artículo 10, el artículo 11. Es el sello de él. Es su libro Justicia Contractual de hace más de, no sé, 20, 25 años, mínimo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué tiene tanta trascendencia y por qué creo que nos tenemos que detener a meditar un poquito en esto? Porque cuando se pensó en la diagramación del código, lo primero que se hizo fue el título preliminar que debía comprender. Y nadie dudó, después de la presentación del título preliminar propuesto por José Iturraspe, que el principio de la buena fe era algo más que un principio propio del derecho de los contratos consagrado en el 1198 de nuestro Código Civil, que era un principio que informa a todo el derecho. Y entonces allí está el sello en el artículo 9, cuando se dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Los derechos, todos los derechos. No los derechos de los contratos como el 1198, aunque ustedes y nosotros ampliábamos el espectro de aplicación del 1198 y decíamos que en cualquier relación jurídica obligatoria debía estar presente el principio de la buena fe. Incluso lo llevábamos al ámbito del derecho extrapatrimonial. O sea que lo único que hace el artículo 9 es consagrar lo que la doctrina judicial y la doctrina de los autores y el andar de los pasillos decía que el funcionamiento del derecho debe ser al amparo del principio de la buena fe. Nadie puede cuestionar este principio instalado en el artículo 9. Pero cuando uno ingresa en el título tercero, que es donde están las obligaciones, dentro de los derechos personales,
se encuentra con el artículo 729. El artículo 729 dice que el acreedor y el deudor debe obrar de buena fe. Entonces, lo que primero podría llamarnos a nosotros a reflexionar, bueno, repitieron el 9. ¿Repitieron el 9 o hay algo más que interpretar de esta manda legal del 729? Fíjense, deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Lectura rápida, ya lo dijeron en el artículo 9. La nueva comisión revisora del Código Nuevo debe suprimir el 729. Cuidado, cuidado, alerta, cuidado. Todo depende de lo que nosotros vayamos a entender por buena fe. Entonces, este es un mojón que lo quiero desarrollar. Pero antes de ello, quiero hablar de otro principio regulador del derecho que también está en el título preliminar del nuevo código, junto a la buena fe, que es el ejercicio regular de los derechos. Ninguna novedad hasta aquí, porque el 1071 del Código Civil, al igual que el 1198, que es instalado en el ámbito de los contratos, era expansivo para todo el ámbito del ejercicio de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Pero en el título preliminar del nuevo código hay un mayor desarrollo del ejercicio regular de los derechos, de la figura del abuso del derecho, porque ya se ingresa en lo que es la plataforma del pensamiento del nuevo código. Y ya se dice que no se identifica solamente el abuso del derecho con el 1071 de nuestro código pasado, sino que ya se habla de una de las manifestaciones del abuso del derecho, que es cuando se ejercita la posición dominante del mercado. Artículo 11. No, 11. Bueno, disculpen, 11, ¿no? 11. Y ahí vamos a tener ustedes, nosotros y nosotros. Yo me digo dos veces porque yo soy profesor y abogado. Entonces, ustedes y nosotros, vamos a tener ahí una enorme tarea por determinar tres cosas. En primer lugar, ¿qué es posición dominante? En segundo lugar, ¿cuándo esa posición dominante es del mercado? ¿Qué es mercado? Y entonces cuando perdón, ¿era el 11 dijimos? El 11. Sí. Entonces, ya allí tenemos una gran tarea para discurrir. Lamentablemente, bueno, no he podido hablar un poco del método y de lo que yo pienso del método, del código. Lamentablemente, este código no tiene notas. No tiene notas. Porque según la posición económica que ustedes tengan, el mercado es una cosa u otra cosa. Y la salida de la posición dominante del mercado, según ustedes transiten por una escuela u otra escuela, el resultado es distinto. Y todo esto trasciende al mundo jurídico, necesariamente. Entonces, lo que yo digo es que cuando en el 729 se incluye expresamente y categóricamente esta obligación que pesa sobre el acreedor y deudor, así lo dice la norma, el de obrar de buena fe, me parece que no es para una mera repetición y no es para dejarlo pasar por alto. Todo lo contrario. Así como en el artículo 10 y 11 del título preliminar bucearon acerca del abuso del derecho, me parece que nos han dejado a nosotros la gran tarea por determinar cuál es la buena fe del acreedor y del deudor exigida en el 729.
La interpretación más simplista de esto va a ser ¿cuál? Es el 1198 de toda la vida. No, mi posición, no. Bien, doctor. Es, viniendo más para acá y tomando las fuentes del derecho europeo y el Código de los Contratos italiano, el proyecto de Código de los Contratos italianos, estaba queriéndome acordar el director, y ellos hablan de las obligi, y nosotros decimos deberes secundarios de conducta, y entonces a la prestación empezamos a bifurcar. Bueno, la prestación es la conducta debida como eje central para satisfacer el interés del acreedor. Entregar la copa, hacer la pared, dar $100. ¿Se agota allí la prestación del 724? No, porque esa prestación del 724, el 729 dice que la tenemos que hacer de buena fe. ¿Y qué es la buena fe? Es el buen padre, buen comerciante, el hombre que transita por la vida con sentido común y nada más. ¿O hay aditamentos dentro de esta buena fe? ¿O que son obligi, o que son deberes secundarios de conducta y que integran el nuevo concepto de la buena fe? ¿O son nuevos principios que están al lado de la buena fe? Con Federico Ossola, que debe estar, allá anda, hace muchísimos años, ya 10 años será, estudiamos el deber de información. Y estamos absolutamente convencidos que tímidamente la información apareció como una de las expresiones de la buena fe, que comenzó a tener autonomía, que se comenzó a desprender, y hoy es un principio que informa toda una área del derecho patrimonial que hoy está acá dentro del Código Civil, y hay disposiciones expresas referidas al principio o al deber de información. Entonces pareciera ser que este 729 al menos está o al lado del deber de información o con el deber de información, que no es el deber de información de Vélez Sarsfield ni del 1198 del Código. Es una prestación que integra el 724 al lado de la prestación esencial capaz de satisfacer el interés del acreedor, porque el interés del acreedor aparece como múltiple. No es solamente la entrega de la cosa. Habíamos agregado la entrega de la cosa sin causar daño, Pizarro, obligación tácita de seguridad. No, cuando entregamos una copa no tenemos que causarle daño, ni a la copa, ni a la persona, etcétera. Es como que hemos venido advirtiendo sin advertir que la buena fe se comenzó a integrar con otros valores, con otros principios, que algunos de los cuales ha comenzado a tomar cuerpo autónomo y se ha desprendido, y hoy está al lado y compitiendo con la buena fe por su presencia dentro del sistema normativo que es el nuevo código. Y entonces, este 729, que nos trae de nuevo la buena fe, está al lado del ejercicio regular de los derechos del artículo 11, pero también está al lado o con, si no quieren aceptar que la información es un principio autónomo como el de la buena fe, sino que es un mero componente de la buena fe, con otras conductas debidas por el deudor que están agrupadas bajo la denominación del 724 prestación. Y cuidado, cuando yo digo agrupada bajo la denominación prestación, es porque,
se identifica tradicionalmente a la prestación con el deudor. Pero el Código Nuevo nos impone este respeto a la buena fe y sus componentes u otros principios que están al lado de la buena fe, no para el deudor solamente, sino también para el acreedor. Y entonces el deudor no solamente tiene que informar, sino que también tiene que informar el acreedor. Y comienzan a aparecer las bilateralidades que se desprenden del texto de la norma y que nosotros, ustedes en sus resoluciones y nosotros en nuestras exigencias y en nuestros escritos, tendremos que analizar si están y si no están para exigirlo y velar por las consecuencias dañosas que pueden causar la inobservancia en alguno de los dos polos de estos deberes secundarios de conducta, de estos componentes de la buena fe o de estos nuevos principios que están al lado de la buena fe. Pero el de información es quizás el más clásico, el más tradicional, que hoy ya tiene carta de ciudadanía en nuestro derecho privado por la invasión del derecho al consumo, porque nos ha invadido el derecho al consumo de una suerte tal que verdaderamente el otro derecho ha quedado chiquitito. Entonces, me pregunto y les pregunto y reflexionemos, pero ¿hay en el Código Nuevo alguna otra conducta de la envergadura de la información? Sí las hay, y muchas más. Y entonces comienza a justificarse el 729 cuando uno repasa el Código Civil. Como no me acuerdo, tengo que mirar un poquito. Pero sí lo puedo enunciar. Hay, con presencia normativa en el Código Nuevo, al lado de la información o dentro de la buena fe, como ustedes quieran, un principio que está como empezando a aparecer, y lo hemos hablado en nuestra cátedra varias veces, el principio de confianza. El principio de confianza en la teoría general de las obligaciones está consagrado de manera expresa. Ya vamos a ver los números. Otros que ya conocemos de alguna manera elocuente o como una declaración de principios, digo yo, porque es como que lo hacen aparecer desde la Constitución, pasando por la Ley 24.240 y ahora está en el Código Nuevo, que es que cuando los sujetos obren de buena fe, por el 729, también deben observar un trato digno, equitativo y no discriminatorio. Está consagrado en la ley, en el Código Nuevo. Confianza, información, trato digno, equitativo, no discriminatorio. Publicidad. La publicidad nosotros la teníamos, bueno, el 1140, ¿se acuerdan? Que no integra, la oferta en materia de derecho de consumo está integrada por la publicidad. Ese era el antecedente y ese fue y ha sido la puerta de ingreso de la publicidad al mundo del derecho privado patrimonial. Y hoy tenemos disposiciones en el nuevo código referido a cómo debe ser esta publicidad. Y estamos hablando de la teoría general de obligaciones, donde hay una prestación y un interés que satisfacer. Y entonces ya no se satisface solamente con la buena fe tradicional, sino también con información, observando el principio de confianza a través de un trato digno, justo y equitativo, y en la medida en que la publicidad esté dentro de los parámetros que la propia ley establece. Pero hay otros dos más, un poco más del ámbito de nuestro amigo Android, que es del pensamiento puro, y que está en el título preliminar y que yo creo que nos va a dar mucho dolor de cabeza. El derecho civil y comercial de la nación hoy se presenta frente a una dicotomía. Hay derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Y se dice bien, el tema va a estar la interpretación y el alcance que se le va a dar a todo esto, que los derechos individuales tienen una valla. Y la valla no es la Constitución,
sino son ciertos derechos que han sido considerados como de incidencia colectiva. Y el artículo 14. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Miren el título y el contenido. Nosotros se lo vamos a tener que dar. El medio ambiente, bueno, de una u otra manera tenemos los grandes parámetros. Pero a renglón seguido el artículo dice, no ampara. ¿Qué puede afectar? ¿Al ambiente? Bueno. Y a los derechos de incidencia colectiva en general. Es una invitación a llenar el contenido. Y entonces el derecho individual hasta ahí va a poder llegar. Y el derecho de las obligaciones, el cúmulo de facultades que emerge del derecho subjetivo de crédito que tiene el acreedor, va a poder llegar hasta allí. Entonces pareciera ser que vamos a encontrar límites constitucionales y límites del derecho privado. Y todo esto por haber puesto este 729 que marca verdaderamente una línea por donde deberemos transitar, y serán años de estudio, de ejercicio, de éxitos y de fracasos en nuestros posicionamientos, pero en definitiva yo creo que esta es un poco la concepción dogmática con la cual tenemos nosotros que enfrentar a la teoría general de las obligaciones. Y desde mi modesto punto de vista, la interpretación con la generación de problemas que crea este primer parágrafo del libro tercero cuando se habla de las disposiciones comunes de la teoría general de las obligaciones. Este módulo brindado a ustedes como introducción a un tema puntual, que es el que voy a abordar seguidamente, sin ninguna duda de que cada uno de nosotros podrá pensar que se debería haber incluido, se debería haber sacado, se debería haber dispuesto, se debería haber reglamentado, porque no podemos conformarnos nosotros con la norma, pero sí esa disconformidad que está innata en todos nosotros es lo que va a hacer crecer el derecho de las obligaciones, que es lo que va a permitir una integración en la búsqueda de lo que es la máxima que todos perseguimos. Y he pensado, ¿cuál es mi rol? Y permítanme, ¿y cuál es el rol del magistrado frente a las disposiciones generales que sienta el nuevo código, al menos para la teoría general de las obligaciones, y al menos respecto de algunos principios como los que he señalado, el 9, 10, 11 y algún otro. El nuestro como estudioso del derecho, yo tengo 40 años de docencia. No voy a decir cuántos años tienen mis alumnas que veo por acá y que no quiero mirar. Pero eran, ¿cómo es que me dijo una doctora? Yo era atrasado, no, yo era adelantado y ella era atrasada, para que no haya tanta brecha. Bueno, y me pregunto, ¿cuál es mi función? ¿Y qué debo hacer? Porque obviamente que si sigo en esto es porque esto lo amo, lo siento, lo palpito, me gusta. Bueno, hoy en nuestra cátedra tenemos un grupo de estudio que estamos estudiando esto. ¿Qué es la buena fe? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es la posición dominante? ¿Qué es el orden público? ¿Cuál es la incidencia del orden público en la aplicación de las leyes en el tiempo? Todavía no hemos llegado, por allí debe andar Mónica Puga, todavía no hemos llegado ni siquiera a introducirnos en el 724. Bueno, yo creo que también todos deberíamos transitar por ese camino. El camino del pensamiento del código, que hay adentro del código este. ¿Y cómo? Con un análisis apegado a la letra de la ley. Ustedes saben que en realidad
en nuestros días hay sin ninguna duda dos grandes direcciones de cómo interpretar y cómo transitar por el Estado de Derecho. El clásico, el tradicional, que se lo ejemplifica con una pirámide en cuyo extremo superior se encuentra la palabra justicia. Y inmediatamente abajo una serie de valores fundantes, se dice, desde Valle de Goytisolo, que he leído alguna vez. Y luego, como enfrentado a esa escuela, donde el derecho es una pirámide, la escuela del realismo jurídico con Working y la escuela americana a la cabeza, que no solamente es la justicia del caso, sino que a la ausencia de normas, la generación de principios es mayor y la repetición de casos es lo que trae seguridad y jurídica y la previsibilidad. Y muy recientemente, yo diría en los últimos 10 años, lo que aparece o que se presenta como una tercera gran corriente del pensamiento sociológico y filosófico con asiento básicamente en Francia, en la cátedra de sociología de François Host, que dicen, ya no hay más una pirámide, ya no es más el realismo jurídico de Working. El juez debe mirar el caso con una red con múltiples componentes, un poco como cómo vamos a mirar a la buena fe, si la vamos a mirar retaseando los componentes o todo lo contrario, abriendo esta buena fe si es que no se aceptan que cada uno de estas conductas debidas no constituyen principios autónomos. Entonces a mí me parece que esa es la mirada que yo espero del magistrado de hoy frente a este nuevo Código Civil. No es una mirada aferrada a la letra de la ley. Fíjense que el nuevo código nos habla, y en reiteradas veces, del uso y de las prácticas, diferenciando uso de práctica, porque si no, ¿para qué está el y? Usos y prácticas. Es decir, no nos podemos llegar a quedar exclusivamente en la letra rígida de la ley. Hay que buscar el pensamiento y en la interpretación que regula cómo hay que interpretar y qué es lo que hay que interpretar y en lo que son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes para este código? En mi concepto se olvidó nada más ni nada menos que la jurisprudencia. Dentro de las fuentes del derecho no se ha puesto la jurisprudencia, lo cual me parece una contradicción, que el código sea fruto de la jurisprudencia y que luego la jurisprudencia no sea fuente de derecho. Entonces, todo esto es lo que va a generar en nosotros, sin ninguna duda, una época de inestabilidad, diríamos, en cuanto a que no vamos a estar muy seguros de lo que vamos a resolver y a pedir y a enseñar. Pero bueno, a todos nos anima, si estamos acá encerrados con aire acondicionado a las 7 de la tarde, es que nos anima algo más, que es la búsqueda de la mejoría para el ciudadano y para todos nosotros. Este es mi pequeño aporte o mis ideas respecto de este primer módulo. Y la segunda parte, o tercera parte, como ustedes quieran, es un tema que también va a ser, ha quedado abierto a la resolución. Hay grandes lineamientos, que es el parágrafo dedicado dentro de las obligaciones de dar a las obligaciones de dar sumas de dinero. Quizás sea la parte más práctica, aunque no va a estar ausente de pensamiento, no lo puede estar, y ya van a ver por qué. Al menos no lo debería estar. Lo primero que hay que señalar es que
cuando se legislan las obligaciones de dar, hay ya una exclusión inicial porque ya no están más las obligaciones de dar cantidades de cosas. Nosotros le decíamos obligaciones de dar cosas inciertas, no fungibles. Hubo obligaciones de cantidad. Esta categoría ha sido excluida. Punto número 1. Y que tiene trascendencia para lo que vamos a ingresar ahora. Punto número 2, acá se habla de obligaciones de dar, con las 3 finalidades: dar cosas para constituir derechos reales, para transferir el uso o goce o para restituir. Con los mismos lineamientos del Código de Vélez, aunque cuando se trata de constituir derechos reales o de restituir la cosa a su dueño, hay alguna incidencia de lo que se regula luego en materia de derechos reales. Pero no es nuestro tema hoy y es simplemente como ilustrativo desde la estructuración que se hace de estas modalidades obligacionales. Y al lado de las obligaciones de dar, de las obligaciones de género, de la eliminación de las obligaciones de cantidad, nos aparecen las obligaciones de dar suma de dinero. Pero la denominación es un tanto, diría, a una simple lectura, nos puede llevar a confundirnos. Porque dentro de las obligaciones de dar suma de dinero hay 3 componentes, hay 3 expresiones, hay 3 tipificaciones, hay 3 modalidades obligacionales. Porque se regula las obligaciones de dar sumas de dinero. Se regula las obligaciones de valor y se regula las obligaciones de dar moneda extranjera. En una mecánica o con una política o con una técnica legislativa para mí equivocada, porque las obligaciones de dar sumas de dinero son reguladas conjuntamente con las obligaciones de moneda extranjera, y las obligaciones de valor son reguladas después de haberse regulado los intereses. Es como que, ¿se acuerdan que López Zavalía en su prólogo a esa magnífica obra de la teoría de los contratos decía que su nieto cuando ya había preparado toda la obra y estaba lista para ser enviada al editor, vino su nieto y las mezcló, y esa es la obra que él presenta al lector? Bueno, acá pareciera que ocurrió algo así. O sea, había que regular obligaciones dinerarias, obligaciones de valor, obligaciones de moneda extranjera e intereses y anatocismo, si ustedes quieren. Pero podríamos haber tenido un mejor orden. Afecta y no afecta, pero crea dudas. Y el código lo que tiene que evitar son precisamente las dudas. Vamos al código. 765. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda. Perfecta la tipificación. ¿Qué debo en una obligación dineraria? Monedas. Punto. Debió haber terminado allí el artículo. Pero luego, recién en el 772, está el otro extremo. Ya no se deben monedas, sino que se debe un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, obligaciones de valor. Y finalmente, dentro del 765, por eso le digo de las desprolijidades de técnica legislativa, si por el acto o por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea del curso legal, hay una cierta desprolijidad metodológica. Pero bueno, para eso estamos, para estudiar y para interpretar y para analizar. ¿Cómo arrancamos? Primero que todo, teniendo muy en cuenta que ha desaparecido la obligación de dar cantidades de cosas. En segundo lugar,
que el Código incorpora como novedad lo que la doctrina y la jurisprudencia ya desde hace años venía diciendo, de que al lado de las obligaciones de dar suma de dinero existen las obligaciones de valor. En el Código de Vélez y en las leyes especiales 23.600, no nos hablaban específicamente que al lado de las obligaciones dinerarias estaban las obligaciones de valor. Ahora el Código nuevo dice que no solamente hay obligaciones de dar moneda, sino también obligaciones que se especifican por el valor, la prestación. 765, 772. ¿Cómo se cumplen? Las obligaciones de dar, las obligaciones dinerarias, las obligaciones de dar moneda, se cumplen al amparo del principio del nominalismo. Ustedes saben que durante décadas y antes de la sanción de la ley, ¿qué número era? Porque me molesta no acordar, 23.000 es, y la 25 es, soy malísimo para los números. Bueno, le vamos a llamar las leyes especiales, así me ayudan. Entonces, antes de estas leyes especiales, toda la doctrina, y con Daniel y Moacé hicimos hace 30 años un libro, Inflación y Actualización Monetaria, y el gran debate era seguridad versus justicia, la antítesis. Si le dábamos seguridad al acreedor o al deudor, temblaba la justicia, y si le dábamos justicia, temblaba la seguridad. Y entonces se quería encontrar como caminos intermedios, y fue la época de la creatividad del mundo jurídico argentino a través de la creación de las cláusulas de actualización. ¿Por qué? Y porque era una constante que en el tránsito de las obligaciones que terminaban en entregas de suma de dinero, había un fenómeno que ya había dejado de ser estrictamente económico para transformarse en casi cultural, que es el fenómeno de la inflación. La inflación, que no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, tuvo proyecciones estrictamente en lo jurídico en cuanto a que se perdió el principio de identidad del pago. Porque cuando yo me había obligado a entregar 5 monedas, cumplí entregando las 5 monedas y había cumplido con el principio de identidad del pago, pero no era justo, porque las 5 monedas no tenían el mismo poder adquisitivo que cuando se contrajo la obligación, y mucho menos cuando se debió haber pagado si no se había pagado. Entonces, yo creo que hay 3 grandes mojones: el Código Civil, estas leyes especiales y el nuevo Código. Las obligaciones de dinero en el Código de Vélez es el 619 y consagra allí, y toda la doctrina después de muchos años, creo que coincidimos unánimemente en decir que las obligaciones dinerarias de Vélez Sarsfield consagraban un principio nominalista atenuado. Porque Vélez en la nota había puesto de que si se tratara de una alteración se daría curso a la solución que brindaba otro sistema, y el otro sistema preveía una actualización monetaria. Entonces vinimos transitando durante muchas décadas enteras a través de este principio nominalista atenuado, con alguna flexibilización a través del principio de la buena fe, que se hacía decirle al principio de la buena fe lo que no debía decir, porque era otro el problema, de suerte tal de que llegamos a algún entendimiento para el cumplimiento de las obligaciones de dar suma de dinero mediante la incorporación al sistema de las llamadas cláusulas de actualización. Luego vinieron estas leyes especiales que cerró estrictamente toda posibilidad de repotenciar la deuda dineraria.
Y se estableció en el artículo 7 y 10 un nominalismo extremo. No hay ninguna posibilidad de actualizar una cantidad de monedas de vida, por más pérdida y por más incidencia de este fenómeno tan maligno que es la inflación. Y ahora viene el código nuevo, y dice que la obligación es dineraria cuando el deudor debe cierta cantidad de dinero. ¿Y cómo cumple? Principio nominalista, 766. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente. Me quedo allí, ¿eh? El deudor debe entregar la cantidad correspondiente. O sea, se mantiene la prohibición de todo tipo de actualización, de indexación o de repotenciación de obligaciones dinerarias. En el otro extremo, ya las obligaciones de valor tienen desde hace muchas décadas carta de ciudadanía en nuestro sistema. Y más allá de esta desprolijidad metodológica, lo bueno es que el Código Nuevo las ha previsto y le ha dado norma, que es el 772. Entonces, la primera gran virtud que tiene el Código es que se admite la existencia normativa, porque ya existía en la jurisprudencia y en la doctrina, de las llamadas obligaciones de valor. Me parece que esto ya es un avance. Esto es consagrar en norma lo que el derecho jurisprudencial y doctrinario venía diciendo. Y esto está bien, porque esto es seguridad. ¿Y cómo se debe cumplir? Bueno, lo dice el mismo artículo. A diferencia de las obligaciones dinerarias, que el Código Nuevo le ha dado dos artículos, el 765 y el 762, para tratarlas y observar cómo se deben cumplir. El 772 tiene las dos cosas. Dice cuándo es las obligaciones de valor y cómo se resuelve el cumplimiento de una obligación de valor, que no es más de lo mismo que nosotros veníamos diciendo. En algún momento llega la cuantificación de esa obligación de valor. Pero ahí surgen dos problemas que lo vamos a tener que resolver. ¿Por qué? Porque esa cuantificación, el Código Nuevo dice que debe realizarse a valor real. Y entonces vamos a comenzar a transitar por la determinación jurisprudencial de lo que es el valor real. Y el segundo tema, no menor, superior, diría yo, y que es lo que a mí en definitiva más me aflige, es que no se ha zanjado una vieja disputa de la doctrina iniciada por Borda, pero que fue resistida mayoritariamente por quienes transitamos en el estudio de ese tipo de obligaciones. Es que a partir de la determinación de esa obligación de valor, esa cuantificación ¿constituye una obligación dineraria o sigue siendo una obligación de valor? Porque si sigue siendo, si es una obligación dineraria, nominalismo. En cambio, si una vez que se ha petrificado, se ha determinado el valor real, como dice el 772, y continúa siendo de valor, vamos a tener que realizar una nueva determinación del valor real de esa obligación. Miren, hay una solución en el Código Nuevo, la última parte del 772. La última parte del 772, pero es una salida muy elegante, porque dice de que una vez cuantificado, esa obligación se va a regir por las disposiciones de esta sección. Y resulta ser que en esta sección están tanto las obligaciones dinerarias como las obligaciones de valor.
Y nos han dicho a nosotros, resuélvanlo ustedes, es un problema de ustedes. Me parece que fue una hermosa oportunidad para terminar con la discusión y decir, acá hay, la obligación se ha mutado y es una obligación dineraria y corresponde la aplicación plena del 766 que se dice que hay que cumplir con la cantidad correspondiente, principio nominalista, punto. O que nos digan, mire, va a dejar de ser obligación de valor recién cuando ingrese al patrimonio del acreedor la suma dineraria cuantificada. Entonces, es un problema mayúsculo en mi concepto porque ya lo teníamos. Lo tenemos hoy con el código de Vélez vigente y con estas leyes especiales. Entonces era un momento propicio para solucionarlo. No se ha dado una solución. No se ha dado una solución, nos ha dejado a nosotros la interpretación hacia dónde queremos ir con la última parte del 772. Entonces hemos visto que en el 765 se ha dispuesto, 765 y 766, se ha dispuesto acerca de lo que es una obligación dineraria y cómo se alcanza el cumplimiento de esta obligación dineraria. En el otro extremo hemos visto el 772 que en sí mismo dice lo que es una obligación de valor y cómo se cumple con una obligación de valor y nos deja abierto este enorme interrogante de qué vamos a hacer una vez que ha operado esa cuantificación. Y yo les decía que esta desprolijidad en la técnica legislativa comienza a incrementarse porque además de regularse las obligaciones de dar suma de dinero, dineraria, las obligaciones de valor, también, y bienvenido sea, se regula la obligación llamada de moneda extranjera. Miren, nosotros tenemos hasta una psicosis colectiva por el dólar, es la realidad. Nosotros vivimos al compás de los vaivenes de la moneda extranjera. No es casualidad. Es mucho fruto de la pérdida de confianza de las políticas públicas económicas, de las versiones estadísticas que nos brinda el gobierno, de las amenazas económicas que realiza, es decir, la falta de seriedad de políticas públicas económicas claras, por donde nosotros sepamos por dónde vamos a transitar. Y entonces, yo creo que el Código Nuevo, dentro de esta escuela que hablábamos de working, del realismo jurídico, ha tomado esta realidad, ha tomado también esta psicosis, ha tomado esta preferencia por el color verde de la moneda y ha dicho, lo voy a regular. Pero lo ha regulado metodológicamente como si fuera una expresión de las obligaciones dinerarias. Y es una expresión, un tipo obligacional distinto de las obligaciones dinerarias, tan distinto como de las obligaciones de valor. Y el 765 comienza y dice que la obligación dineraria es la entrega de una cantidad de dinero. Y acá es una moneda extranjera que no es considerada dinero. Y entonces, esta segunda parte del 765, el primer error metodológico, el segundo error es presentarla como una especie de la obligación dineraria, y no es así. Porque la obligación dineraria, el cumplimiento está regulado en el 766, y el cumplimiento de la obligación de moneda extranjera está regulada de una manera distinta del 766 en el propio 765, que nos va a traer un cúmulo de necesidades de interpretación y de asentamientos jurisprudenciales a la luz de este conjunto de conductas debidas que hemos puesto al lado de la buena fe
para ver si, por ejemplo, no se ha violado la confianza o se debió haber informado suficientemente, o si no se ejercitó el abuso de la posición dominante del mercado. La ley es muy fría. La ley, cuando se trata de una obligación contraída en moneda extranjera, establece la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo debe cumplirse? Entregando la moneda en la especie comprometida. Si tomé una obligación en dólares, para que haya cumplimiento, debo entregar dólares. Esta es la regla. Pero en el mismo artículo y dentro del mismo concepto establece la excepción. Y la excepción es que el deudor puede liberarse del cumplimiento en especie entregando dinero de curso legal, y acá vienen los problemas, al cambio. ¿Qué cambio? Creo que hoy deben haber 8 cambios, 7, 9, 11. ¿Y la especulación por el cambio? Ahora el cambio está para abajo, el que nos gusta a nosotros, el blue. Y está en ascenso el de Cristina. Y los que nos gusta veranear afuera porque trabajamos y tenemos derecho a veranear afuera porque trabajamos desde muy chiquitos y tenemos otro tipo también de cotización del dólar, se llama el dólar. Y si yo quiero ahorrar y acredito mis ingresos, también tengo cómo. Entonces tengo el no sé cuánto. Bueno, me parece que estos... Y se lo he dicho porque tengo amistad y verdaderamente amistad con el doctor Lorenzetti, con la doctora Kevin Maher. Se los he dicho que hay que urgente empezar a mirar en retocar todas estas pequeñas cosas, ¿no? Incluso promoviendo con artículos de doctrina o sentando fallos ilustres, ¿no? En donde se acomode un poco esto. Entonces allí, porque tenemos un país muy problematizado, con muchos problemas, entonces dejar librado la determinación del quantum a las cantidades variables, pareciera ser como que no, y en un código nuevo, esto es lo pecaminoso, en un código nuevo, en un código de colaboraciones de más de 100 personas. Entonces cuando uno dice, bueno, el capítulo de las obligaciones dinerarias, ¿cuál es el balance? Positivo. Incorporó legislativamente las obligaciones de valor. Negativo. Nos crea una zozobra, una incertidumbre para dilucidar todavía cuestiones o que ya están dilucidadas en la doctrina, porque nosotros en la doctrina tenemos mayoría de que la obligación de valor petrificada o cuantificada sigue siendo de valor. Y hay fallos, y me asienten muchos, que siguen esa tendencia. Es decir, el valor es el valor hasta que ingrese el dinero en el bolsillo del acreedor, hasta que se satisface el interés del acreedor, como dice el 724. Entonces, a mí me parece que, como todo, y como lo dije al inicio, la legislación, la regulación de estas novedades tiene sus errores. Y pienso que es tarea nuestra enmendarlos. Por lo pronto lo estamos advirtiendo, lo estamos viendo, lo estamos analizando. Yo creo que confío en las decisiones judiciales, confío en mis pares de la doctrina y tengo que también confiar en el abogado que se va a tener que poner a estudiar y reclamar para el cliente y empezar a bucear en todos estos componentes que hemos hablado de la buena fe y admitir de una vez por todas que el derecho lo construimos entre todos, jueces, abogados y autores. Muchas gracias.
Gracias.